Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web www.historiaconsentido.com, historia con sentido todo junto, y a través de la red de podcast SM. Hoy nos vamos de trabajo de campo, nos vamos a ver ruinas romanas, y aquí hoy os dejo descansar de la Italia del Renacimiento y de todos esos personajes aventureros que muchas veces os suelo contar. Vamos a empezar a recorrer uno de los últimos descubrimientos que se han realizado en nuestra península de una villa romana. Poco pensaban la empresa que en el año 2006 se estaba encargando en el pueblo granadino de Salar de hacer una depuradora. Ya sabéis que esto ya Europa nos obliga desde hace años a que todas las aguas residuales y fecales de las ciudades y de los pueblos se organicen de una manera que sean decantadas y que vuelvan al río, a la naturaleza, con una perfección mínima de salubridad. Entonces, en este pueblo estaban preparando un terreno que había adquirido el ayuntamiento y están haciendo, más o menos para que os hagáis una idea, esto funciona por decantación, se hacen como una especie de grandes piscinas redondas, entonces el agua va pasando de una a otra, se van quedando los detritus en el suelo, se secan, se sacan con unas máquinas y ya se llevan a unas zonas controladas para luego hacer los distintos barros y los distintos fertilizantes, las distintas cosas. Pero, como os digo, poco pensaban cuando empezaron ayer las excavadoras a mover la tierra para hacer esta depuradora lo que ocultaba el subsuelo. La excavadora metió el cazo y cuando sacó el cazo que tiene delante de la excavadora, una cascada de teselas se desmoronó sobre el último montón de tierra removida. Menos mal que era una obra que había organizado la Diputación, que era aquí para que os hagáis una idea, los que nos escucháis de fuera, sobre todo, que muchas veces tenéis más el ejemplo de los Estados Unidos. Para nosotros los estados serían lo que son las autonomías, y las partes que tiene un estado dentro, que para nosotros son provincias, serían los condados de California, que tiene diversos condados, pues aquí serían las diversas provincias. Eso es para que los de fuera. Cuando yo digo diputación aquí, enseguida entiende la gente a qué me estoy refiriendo, pero claro, no toda la gente tiene por qué entender todo lo que es nuestras estructuras gubernativas. Bueno, entonces esta obra también la estaba dirigiendo con los fondos FEDER, muchas veces con los fondos europeos, la Diputación y el Ayuntamiento, y entonces siempre suele haber allí alguien de esta institución vigilando cómo se está haciendo la obra. Por eso os digo que este tipo de obras suele conllevar la presencia, pues si no continua, si esporádica, de los técnicos de la Diputación o de los técnicos municipales. Además, hacer una depuradora municipal pues no era solo mover algo de tierra, sino que había que mover muchos camiones. Lo digo esto porque aunque los ciudadanos de la Unión Europea tienen la obligación de anunciar que en el sentido legal se dice denunciar, la palabra es un poco fea porque sería avisar, pero bueno, cuando hay un descubrimiento de cualquier cosa,
lo que se hace es denunciar a la institución que se ha encontrado una cosa. No sé por qué se emplea el término denunciar, me parece un poco contrario, pero pues entonces cuando un ciudadano de la Unión Europea descubre una cosa de estas, tiene que denunciar el yacimiento. ¿Y qué suele pasar? Pues que cuando hay constructores poco escrupulosos, pues intentan que esta obligación no se cumpla. En todos los países, como os digo, de la Unión Europea, todo lo que es del subsuelo es del Estado. Si hay una cantera o una mina, el Estado te puede dar una concesión por X años y tú puedes explotarla pagándole una parte al Estado. Pero muchas personas esto lo desconocen y también no saben que los tesoros, los restos arqueológicos, son, por tanto, una propiedad del país donde se encuentran. Si el interés público del yacimiento es grande, por ejemplo, hay un terreno y aparece un yacimiento debajo, pues lo que se hace es se expropia el terreno y se aplica el justiprecio, que es el precio que tiene ese terreno, y se lo queda el Estado o la institución que lo adquiera. Y lo que, por ejemplo, si se hallan son monedas dentro de una propiedad privada, pues se suele darse el 5% del valor a quien lo ha descubierto o a la empresa que lo ha descubierto. Así nos quitamos todas estas fantasías, porque la gente habla mucho, encontré una olla de mi abuelo que estaba... No, esto como encuentres una cosa y te la identifican, el Estado se queda con ella y te da a ti el 5% de ese valor, porque hay mucha fantasía. Aparte de que no se pueden esquilmar los yacimientos arqueológicos. Si te pillan con una pieza que has cogido de un yacimiento, aparte que te multan, te quitan la pieza y puedes constituir un delito contra el patrimonio. Bien, esto es una cuestión legal a la que me he ido porque, como os he dicho, a veces los constructores suelen tener poco escrúpulo y están haciendo una obra de unas casas y dicen, para rato digo yo que han salido estas cosas aquí, que me paran la obra y el dueño que ha comprado este terreno aquí no va a poder plantar ya nada, aquí esto, pues entonces suelen parar estas circunstancias. Bien, lo de las monedas también guarda relación, que es lo que ha sucedido hace 2 años cerca de Sevilla con un importante tesoro de monedas romanas descubiertas al hacer un parking. Están haciendo un parking, un aceramiento, y también pasó lo mismo, era una obra municipal, metió en la excavadora y empezaron a salir ahí monedas y claro, los operarios casi se volvieron locos, pero ya lo organizaron. Bien, la excavación se paró y desde entonces pues se ha trabajado en la excavación, en la explicación y en la realización de un parque arqueológico que permite ver el hallazgo y a la vez seguir avanzando en lo que queda por descubrir. ¿Y qué era lo que descubrió la excavadora? Pues lo que descubrió era la villa romana de Salar, una villa que va en sus restos desde el siglo I después de Cristo, con una fase hasta el siglo II, III, IV, y en ruinas y en restos casi llega hasta el V, VI. Pero algunas se preguntarán, pero bueno, ¿y esto una villa romana qué es? ¿Una villa romana, una casa romana qué es? Bueno, vamos al momento en el que el Imperio Romano, en el siglo III, se produce lo que se denomina como la caída del Imperio Romano. Porque se produce ya un colapso administrativo. El imperio lo dirigen los tetrarcas, que era el poder puesto en cuatro manos, que había sido instaurada por el emperador Diocleciano en el año 284 después de Cristo. El imperio se desploma por las invasiones franco-germánicas, por el conflicto que siempre estaba latente con el imperio persa, por las revueltas internas que desembocan que ya el imperio no se puede sostener. En el siglo II el imperio ya había llegado a su máximo esplendor y extensión. Esto sucede con la familia de los Antoninos como emperadores. En este momento, como os digo, se produce la máxima extensión de la ciudadanía romana a todas las provincias, todos son ciudadanos romanos, todos tienen derecho a todo, se promociona a familias provinciales y
a estas familias provinciales se les coloca en los máximos honores y rangos sociales, y incluso hay personas que les llegan a una exaltación casi de dignidad imperial. Entonces, al haber ya tanto funcionario de estos que son, yo soy ciudadano romano, no, yo soy el hijo del cónsul que le dieron las tierras, yo soy el heredero de... Al final ya pues se separó todo. Los nobles locales entonces dicen, bueno, y aquí ya en una ciudad que no la podemos ni gobernar ni está generando recursos, pues aquí ya no pintamos nada. Entonces salen de las ciudades y crean villas, que son explotaciones agrícolas a imitación de las villas de los alrededores de la ciudad de Roma. Solemos ver a veces en las películas que están bien hechas, como los senadores romanos vivían en Roma, en sus palacios, pero tenían fuera una serie de villas donde pasaban el verano, donde veraneaban y donde tenían sus cultivos y sus vacas y sus gallinas para comer sus huevos. Pues esto era lo que, a imitación de Roma, se hace en todo lo que era el imperio. Estas villas eran ocupadas por una familia y sus operarios, que bien eran esclavos o sirvientes, que no dependían ya de lo que era el ritmo humano que traía tantas complicaciones sociales. Así que la villa de Salar hay que situarla en el periodo antoimperial, en el final de la decadencia, junto ya cuando se está deslumbrando el paso del esclavismo que conllevará luego a los siervos que dependen de un amo, que esto en unos siglos más adelante nos llevará al feudalismo, al señor feudal, que ya revive la idea de este punto. Bueno, pero antes de seguir adelante, ¿dónde estamos y cómo llegamos? Estamos en Granada. Y como os digo, estamos ante el último gran descubrimiento arqueológico que podemos visitar. Salar. ¿Cómo llegamos? Bueno, podemos tomar, la manera más cómoda es tomar la carretera A92 desde Granada en dirección a Sevilla y Málaga, y antes de llegar a Loja, apenas a 500 metros de la autovía, vemos la techumbre del yacimiento. Si vemos que las puertas están abiertas y hay un pequeño parking y podemos visitarlo, si vemos que están las puertas abiertas, porque está todo cercado para que nadie se meta ahí, claro, como podéis imaginar. Entonces, si vemos que está la puerta abierta, nos acercamos tranquilamente porque estará la guía que lo estará enseñando. Si no, si vemos que está cerrado, hay una serie, porque ahora se está abriendo sábados, domingos y festivos, porque esto está empezado a hacer, o sea, que esto no penséis que aquí hay muchas personas, ¿no? Están los arqueólogos cuando están excavando en la temporada de trabajo, y está el ayuntamiento limpiando y vigilando aquello, y hay una guía que está a tiempo parcial, porque todavía no hay recursos suficientes para poder estar allí de un modo permanente, y ojalá se vaya desenterrando la villa y se pueda poner a más gente. Por eso estamos viendo lo que es bonito, que son los inicios. Estamos hablando de 2006, de hace 11 años, del momento de ahora en que os hablo, y que resulta una cosa pues absolutamente apasionante. Para visitarlo, si vemos que está cerrado, vamos hasta el ayuntamiento de Salar. El pueblo tiene 2.600 habitantes, o sea que imaginaos que el ayuntamiento lo vais a encontrar enseguida, además está bien indicado. Y en la planta baja hay un pequeño centro de interpretación y una guía que nos presentan la excavación, nos explican los hallazgos, vemos algunos elementos ya musealizados y con elementos desenterrados puestos en vitrinas, y también vemos una buena maqueta, réplica y un vídeo en 3D sobre cómo los arqueólogos intuyen que sería la villa. La guía, después de explicarte los hallazgos, te acompaña hasta el yacimiento, te lo abre y te lo explica. Y ya os digo, aunque todo esto parezca muy, muy primario, pues así se organizan estas cosas cuando estamos asistiendo al principio del desarrollo de un yacimiento. Por aquí pasa el río Genil, y podemos decir, bueno, pero ¿por qué aquí una villa en medio de la vega del río Genil? Bueno, en el imperio no se construían las villas al azar, pues seguían un criterio
de una incipiente ciencia, que era la agronomía. Ahora conoceréis a más de algunos, algún ingeniero agrónomo, algún técnico agrónomo. Pues esto era una ciencia, la ciencia del campo y de los cultivos. Y había un tratado que era clave para la agronomía, que era el tratado del agrónomo Catón. Catón exponía que las villas romanas debían construirse en los cursos medios de los ríos, cerca de ellos, a una prudente distancia, por los aluviones que podían inundar la construcción. También debían hacerse en una zona más o menos llana para poder sembrar los campos y protegidos por alguna pequeña colina para no estar expuestos a los vendavales. Este era el criterio sano que tenía Catón. En este caso todo esto se cumple. En el decurso del río Genil, que viene de Sierra Nevada, inunda la Vega, bueno, lo de inundarlo es una manera de hablar, y aún hoy hay ricos y numerosos cultivos, hay espárragos, hay plantaciones de todo tipo, y el mismo río pasa por las proximidades del yacimiento del río Salar. Por una parte toca el yacimiento del río Salar. Este río prosigue su curso ya abajo, por la campiña cordobesa y sevillana, y termina desembocando en el Guadalquivir, en Palma del Río. Guadalquivir ya es un río grande, un río serio, Hasta Córdoba subían los barcos, que no eran barcos de calado, pero subían llevando distintos elementos y ánforas y aceites y todo este tipo de cosas. Bueno, la zona, como os digo, es terriblemente estratégica porque aquí estaba la calzada que comunicaba el Alto Guadalquivir con la costa granadina y malagueña, que desde el siglo VII a.C. estaban ocupados por los libiofenicios, que eran los que tenían aquí puestas las factorías de producir atún. Lo que son las latas de atún, pues era lo que hacían los fenicios hace pues la friolera de 2.700 años. En vez de en las latitas de atún, lo que lo metían era en ánforas con aceite y así allí se conservaba. Y nosotros pues hemos sofisticado más la cosa, pero estamos igual que los fenicios de aquella época. Bueno, por Granada cruzaban 3 grandes vías. La que iba, esto os podéis acompañar de un mapa, si estáis fuera de nuestro país o no os situáis, y las vías eran la que iba de Cartagonova, de Cartagena, a Cástulo, que está en Linares, que está en Jaén. De Cástulo Linares a Málaga, la ciudad de Málaga, y de Cartagonova también a Málaga. Había unas que iban por la parte interior y otras que iban por la costa. Y luego la vía que era más próxima a Salar era una vía secundaria que comunicaba Ilíberis, que era el nombre que tenía Granada en tiempo romana, con Anticaria, que era Antequera, de Antequera que yo os he hablado, del Efebo, y hemos hecho otros podcasts. Bien, a lo largo del tramo medio de este río se construyeron varias villas, no tantas como se pueden pensar algunos, pues aparecen yacimientos que van aflorando, pero no todas las villas eran iguales. Algunas no pasaban de ser una mera granja y carecen de valores arqueológicos serios. Bien, esta es la zona subpeninsular, era con mucho la zona más poblada y tenía una gran importancia agrícola porque era la cuenca del Guadalquivir donde se producía muchísimo trigo y estaba cerca de Sierra Morena y de Huelva, que era donde estaban las grandes minas. Las otras villas que están en esta zona cercana son las villas de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, en Málaga, y la villa de la estación de Antequera. Serían las más cercanas al yacimiento de Salar. Como hemos visto, en el siglo III se produce una ruralización al entrar las ciudades en crisis, que se ve con los cambios de residencia de la ciudad al campo, provocado por las oligarquías urbanas. Volvemos al yacimiento. El yacimiento, como os he dicho, está cerrado. Hemos visitado lo que es la explicación que nos han dado en el centro de interpretación del ayuntamiento y nos acercamos ya al yacimiento. El yacimiento está cercado por una verja para evitar los saqueos y lo que vemos es una cubierta de hormigón con una especie de semiesfera que cubre la excavación
y la preserva de las inclemencias del tiempo y de la lluvia, claro. El enclave es una hondonada próxima al río, como os he dicho. ¿Qué encontramos dentro? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estamos ante lo que es el resto, la parte de una villa romana que está desenterrada, que iría de un 5 a un 8% de la villa. Falta muchísima. Está excavado el peristilum, o patio exterior, compuesto por un ninfeo con estanque de agua en forma de U. La existencia está integrada en el conjunto de un triclinium estival. Esto todavía es un poco novedoso. El ninfeo es, imaginaros una U, como si fuera una piscina en forma de U, y que los dos brazos largos de la parte de la U mantendrían dentro un patio. O sea, el ninfeo, imaginaros que es como si fuera una fuente haciendo la U, y en medio hay un hueco donde está lo que se denomina el triclinio. Hasta ahí yo creo que lo he explicado un poco. Triclinium. El triclinium es un rectángulo, en este caso, de 9,90 por 7,5, y estaba pavimentado por un gran mosaico polícromo con dibujos geométricos. Los zócalos aparecen revestidos con placas de mármol y opus sectile. ¿Qué es esto del opus sectile? Pues era una técnica romana consistente en la impetración o taracea en mármol o piedra como un puzzle sobre las paredes y zócalos, las más de las veces con un tipo geométrico. Este tipo de triclinium no solían estar cubiertos, y tal vez podían estarlo con alguna pérgola de madera o con unas cuerdas donde se ponían los lienzos de tela para que no diera el sol fuerte en el verano. Como os he dicho, el triclinium estaba en el interior de esa U, y todo lo que era la parte del ninfeo del estanque estaba revocado por un mortero hidráulico que los romanos denominaban signinum. En la base de la U, en la parte que es más estrecha de la U, como si dijéramos en la parte baja de la letra del estanque, se abre como si fuera una cascada que constituyen un grupo de piedras que forman un ábside, que debería estar cubierto por una bóveda para crear una especie de gruta por cuyo centro brotaba el agua que vendría de alguna fuente, de algún pequeño acueducto que inundaba la U del ninfeo. Y en esta zona es donde aparecieron dos estatuas de las cuales os hablaré luego. Son dos estatuas de Venus, la diosa romana adoptada de la Afrodita griega, la diosa del amor, la de la sexualidad, muy relacionada con el culto del agua, ya que nació de la espuma del mar, no el restaurante de mis amigos, de la espuma del mar de la mitología. Bien, en torno al atrio, que es la entrada, se desarrolla un corredor. O sea, entramos de la calle puramente dicha al atrio, y se desarrolla allí un corredor u ambulacro que sirve de transición entre el atrio, que es la entrada, y el peristilum, que se comunica con el otro mediante un escalón que coloca una parte alta donde está el triclinium, donde está el atrio por donde hemos entrado, y un poquito más abajo, bajando ese escalón, donde arranca la estructura de la casa, de la villa, que todavía está sin desenterrar. Solo aparecen una parte de los muretes y de columnas que se intuye lo que hay hacia adentro, pero eso todavía está sin desenterrar. La parte excavada del atrio tiene un suelo bastante perfecto, de mosaico de teselas formando dibujos geométricos, y el ambulacro, como os digo, sirve para unir los dos espacios de la villa con sus dependencias propiamente dichas, la parte que está sin excavar y la parte que ya está excavada. Aparte del suelo de teselas de este pasillo con sus escalones hacia la domus, las paredes se ven decoradas con pinturas al fresco, habiéndose conservado una parte de estas figuras.
de estos dibujos, mejor dicho. Bueno, ¿qué es lo que verdaderamente tiene importante la villa romana de Salar? Pues lo importante que tiene, como casi todas las villas, son los mosaicos. Y este descubrimiento nos presenta un importante grupo de mosaicos. Tenemos 3 grupos de mosaicos: el mosaico geométrico del atrio, el mosaico con figuras del ambulacro y el mosaico geométrico del triclinio. Para llegar a este punto, ¿de dónde vienen los mosaicos? Pues los mosaicos vienen de la cultura egea, de Creta. En el Neolítico se hacían pavimentos con guijarros y en Grecia ya los vemos en la Edad de Bronce. El término de hacer mosaicos se le denomina litostrato y por el tipo de materiales se dividían los litostratos en sectile, cuando se usa mármol recortado, o pasta vítrea, pasta de vidrio, que era que se machacaban las piedras para hacer vidrio y se hacía como una masa, que es con lo que se hace el vidrio. Como os digo, pasta vítrea para hacer incrustaciones y embellecer el pavimento y las decoraciones murales. Esto era la sectile. La tesela, porque nunca le digas a un arqueólogo he visto un mosaico, porque te mata, te da con la pala en la cabeza. No puedes llamar nunca. El mosaico es la unidad. La tesela son las pequeñas piedras como dados, cuadrados o rectangulares, normalmente de piedra caliza, aunque también se empleaba a veces la pasta vítrea. Y luego estaba sectile, teselas y la vermícula, que eran piezas, también teselas, que podían tener cualquier forma para adaptarlas a la composición del mosaico y así conseguir a la visión humana la apariencia de un dibujo, más bien de un cuadro con sus contrastes de color y de profundidad. En el Salar se sigue al pie de la letra la descripción que Vitruvio o Plinio hacen de la producción de los mosaicos, con la colocación previa de 3 capas sucesivas para implantar el mosaico. Una capa de conglomerado, la primera; la segunda, el rudus, que era una mezcla de grava y de cal; y la tercera, una capa fina de cal sobre la que se colocó el mosaico. Para que veamos la importancia del hallazgo, hay que decir que un mosaico, cuanto más variados sean sus colores, más valioso es. Y aquí hay teselas por lo menos de los siguientes colores: blanco, negro, marrón, azul turquesa, azul marino, rojo granate, rosa pálido, ocres, amarillos y verdes. Además, se usó la pasta de vidrio de color azul turquesa y otros tonos. La mayoría son teselas de 1 centímetro cuadrado. Bien, hemos hablado de 3 mosaicos, que por su importancia son el mosaico figurado del ambulacro. Ya hemos dicho que el ambulacro era la parte que comunicaba el atrio con el triclinium mediante un escalón de mármol, y en diversas partes falta el dibujo por el deterioro o por las distintas utilidades que tuvo la edificación a lo largo del periodo de uso humano. A lo largo del mosaico se representa en toda la superficie la escena de la mitología que se denomina la corte o cortejo de Poseidón. A esto se le conoce como el Ciasos marino, con TH, Ciasos marino. ¿Qué figuras encontramos? Pues encontramos peces, ninfas, monstruos con una orla que los contiene, con un tallo vegetal, con hojas, tallos y filamentos. La única figura que se conserva entera es la Nereida Anfítitre, que es el icono de la excavación. Al ser la figura más representativa, es la que han tomado como icono. ¿Qué es esto de una Nereida? La Nereida eran las hijas de Noris y Nereo, y son las princesas del mar Mediterráneo. Suelen representarse nadando sobre las olas y a veces montadas sobre delfines. En este caso, esta Nereida Anfítitre se sitúa sobre un monstruo marino identificado como un ketos, una representación de híbrido con la parte anterior de animal mitológico y como si fuera un dragón, y la otra mitad como un pez que se funde con las piernas de la Anfítitre. Los arqueólogos le han denominado Anfítitre por ser la compañera de Poseidón, y es uno de los personajes recurrentes en los mosaicos hispanos y también
en los que hay en la península itálica y en el norte de África, en todo lo que era en la cuenca mediterránea. La figura no la tenemos completa, falta uno de los brazos, pero lo que queda es bellísimo. Esta figura estaba rodeada por una trenza de 2 cuerdas o cabos marinos que va formando figuras circulares y acampanadas, y dentro de estas como campanas se presentan peces, entre los que destacan bogavantes, un calamar, llaves acuáticas, en concreto parecen ánsares, patos así. Hay un animal sorprendente, una felina, jugando con una pelota, que en mi opinión es un lince, porque estos siempre se fijaban en los animales que tenían cerca, no os penséis. Ellos traían dibujos cuando venían a hacer una villa romana o a hacer estas cosas, pero lo que veían era lo que grababan. A la derecha de Anfítitre quedan los restos de unas piernas masculinas y destros de unos monstruos. Se ve una boca así como de una culebra que muerde un talón, pero no nos quedan porque cuando se hicieron la metieron ahí en la excavadora y con todo lo que había pasado en los siglos anteriores se había perdido. Luego está el mosaico geométrico del triclinium. Fue el más dañado, como os digo, por la excavadora al realizar el movimiento de tierras de la depuradora. Tenemos el mosaico que cubría el suelo de la vivienda y estaba circundado por la U del ninfeo. La composición central está formada por un gran círculo decorado con dibujos de cabos y sogas entrelazadas que forman 10 cuadrados oblongos que cuelgan sobre un medallón central, formado por un sogueado de dos cabos. Todo lo que no son los motivos del sogueado que se reparten en los espacios son motivos vegetales. Además hay representaciones de vasijas griegas que se llamaban cráteras, de volutas vegetales y de palomas. Y el tercer mosaico es el mosaico geométrico del atrio, que es menor en tamaño, es geométrico y recuerda pues como si fuera a un entrelazado de cuerdas que formaran una alfombra, perdón, se iba a decir. Bueno, ¿qué es lo que aparte de todas estas cosas hay? Sobre todo el más importante que os he hablado, que son los mosaicos. Pues hay pinturas. Lo que queda en la parte baja de las paredes y de los mármoles corresponde a la técnica habitual de la época. Pintura al temple, que se pintaba a la pared mediante goma arábiga, también conocida aquí en la península con el nombre de liga, que dan unas plantas similares a los mimbrales que crecen en la orilla de los ríos, y también se empleaba la clara de huevo para fijar los colores. La goma arábiga era un pegamento y la clara de huevo era otro pegamento. Pintaban de arriba abajo, corrigiendo si se escurría el color, y en el caso del yacimiento del Sal estaríamos ante pinturas que imitan mármoles suntuosos que en diversos lados de la construcción tapan las paredes encaladas y en otras tapan las impurezas y poros de los mármoles. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que han aparecido unas esculturas. Las tallas encontradas hasta el momento son 2 y estaban dentro de los escombros del cubo que contenía el agua del ninfeo. Y las estructuras representan a la diosa romana Venus, que es la Afrodita griega, como os he dicho antes, diosa de la belleza, del amor, de la sexualidad y de la fecundidad, y también es la diosa del mar y de los marineros, nacida, como os dije, de la espuma del mar. Al mezclarse la sangre con la espuma del mar, se mezcló con la sangre de Urano cuando fue castrado por su hijo Cronos, que arrojó sus genitales al mar. Las 2 tallas encontradas se denominan la Venus púdica y la Venus Venera. Venus púdica por cubrirse sus pudendas con una túnica y estar desnudo el resto de la talla. La talla está decapitada y mide 52 centímetros. En la Venus Venera está más desnuda, pero solo se conserva desde la altura de la cadera y esta tiene 42 centímetros. ¿Qué más restos arqueológicos han encontrado? Bueno, en las últimas campañas se han hecho 3 catas. En 2 no ha salido nada y en el lugar que se ha excavado la tierra pues se ha rellenado siguiendo los criterios de la arqueología con grava
para saber exactamente qué zona está ya investigada. Y en la tercera cata han aparecido las termas, en concreto el hipocastrum, que es un hueco abovedado donde se hacía fuego y el aire circulaba por debajo del suelo de la casa. Esto en Castilla todavía se utiliza y se llama gloria. Han aparecido también las columnas de cerámica que sustentaban el hueco de no más de 1 metro, que recuerdan esas columnas recuerdan a conducciones de agua, y aparte de este descubrimiento pues han aparecido gran cantidad de jarras, de botellas, de cántaras, de ánforas, de tapaderas grandes, de pequeñas, y una prolija cantidad de distintos restos arqueológicos. Incluyen algunas monedas que tardarán muchos años en organizarse. También han aparecido tejas. Vimos en el centro de interpretación 2 tejas totalmente enteras. Las tejas romanas eran planas, no son curvas. Las tejas que se emplean, al menos aquí en nuestro país, son unas tejas que son curvadas. Esas son las tejas árabes. Los distintos países árabes también llevan el mismo de teja igual que la nuestra. Pero los romanos empleaban una teja para que escurriera el agua en los tejados que era plana. Y sí que tenían algo similar parecido a la teja curva, que era la que unía en altura, como si fuéramos donde se hacía el verteaguas, donde el agua vertía hacia un lado o hacia otro. Eso se tapaba con una media caña, que era la que estaba tapando el tejado por la parte de arriba. Bueno, hoy hemos venido a la villa romana de Salar. A veces no hay que irse muy lejos, a veces tenemos las cosas, pues no sé si cerca, pero que merecen la pena visitarlas. He hecho este podcast primero porque me ha impresionado mucho cómo nace un yacimiento, cómo se puede visitar. Intenté con mi amigo Miquel hace un año, pero era imposible porque no encontraba nada, la información no sabía a qué hora podía ir, y claro, te mueves hasta allí y luego para que esté todo cerrado, pero ya tienen una página web, tienen un Facebook que está muy activo, y ahora ya puedes ir allí, tienes un teléfono que te atienden encantados y te enseñan todo. La Villa Romana de Salar será creo que un descubrimiento que nos dará muchas sorpresas agradables. Saldrán, si en esta parte ya hay estos mosaicos y han aparecido restos de estatuas y restos de columnas, pero todavía están como medio enterradas y no he querido hablar de ellas, quiero decir que el descubrimiento será un descubrimiento muy interesante. Esperemos poder seguir contándolo. Yo solo os digo que si podéis hablar de Salar y podéis hablar de estos descubrimientos, lo hagáis, porque contra más gente conozcamos estos yacimientos, pues más hay una preocupación de los servicios de arqueología y de las instituciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales que aporten dinero y que aporten medios para poder realizar todo lo que es la excavación. Un pueblo sin historia no es nada, estará siempre sometido a los cuentos y a las mentiras que le cuente el último que llega por allí. Así que como yo sé que también en lugares como sé que me oís bastantes personas de México, hay esto que estamos haciendo aquí con los romanos, por vosotros estáis haciendo con los mayas, con los aztecas y con los toltecas, que nosotros una villa romana pues es como un dedal o como un cuadradito para las grandes ruinas que hay allí. Pero cada uno tenemos que sentirnos orgullosos de la historia que tenemos, y hoy estamos orgullosos y mucho de la villa romana de Salar. Les ha hablado, encantado de hacerlo un día más, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web
www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.